Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto verlos nuevamente luego de más de un año de estar un poco lejos por los motivos que todos conocemos. Y vamos a darle gracias a Dios para dar inicio al estudio bíblico que nos corresponde en el día de hoy, que es acerca de Apocalipsis número 9, capítulo 9. Tengamos las Biblias abiertas en el capítulo 9. Hemos tenido a bien darle el estudio bíblico a 10 personas por ahora, porque la fotocopiadora en última hora nos fue muy rápido y no alcanzó. Este estudio bíblico lo vamos a dejar grabado y por supuesto está el material. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Tú que eres el creador de todo lo que existe, has sido un buen Dios misericordioso y fiel, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender y saber interpretar bajo la luz de la palabra lo que tú has dejado escrito a través de tu profeta Juan, que fue el digno de escribir estas palabras que están en Apocalipsis número 9. En el nombre de Jesús, que sea para edificación nuestra y para crecimiento de estas familias y para este siervo también. Te damos gracias, Señor, porque pudimos estar hoy aquí en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bien, estamos todos ubicados, ¿no? Bueno, vamos a quitarle un poquito de resonancia para que no haga tanto eco. Apocalipsis 9, tal como lo muestra la imagen que está ahí, fue escrito por Juan, y Juan, como lo dice la escritura, y también lo refleja una serie de hechos históricos. Juan fue enviado, desterrado a una isla. Esa isla se llama Patmos, luego de que él fue librado de la muerte. Por bendición de Dios, Juan en algún momento fue condenado a morir. Dicen que fue llevado a una caldera llena de brea o de aceite hirviendo, y Juan logró sobrevivir. Y como los romanos eran supersticiosos, pensaron que un hombre que había sobrevivido a tal magnitud era de mala suerte tenerlo allí, y más bien lo enviaron a una isla. Esa isla se llama Patmos, la vamos a ver al final, y voy a ser muy enfático en decir que el internet lo muestra a él haciendo el escrito en una mesita, con una velita y un bolígrafo. No, él recibió eso en una cueva, en la oscuridad, y lo que lo escribió en unos rollos de cuero, porque era lo que había en esos momentos. La siguiente imagen es bueno para poder ubicar a la persona que Dios, a través de lo que va a ocurrir después del arrebatamiento, va a haber una serie de juicios, los cuales yo sé que ustedes ya empezaron a estudiar. Esos juicios se van a ver evidentes a través de una serie de rollos, un rollo que tiene 7 sellos, el sonar de varias trompetas, que son 7, y hay que aclarar que ese rollo solamente una persona va a poder abrirlo, y es el único digno, llámese Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es la finalidad de esos juicios? A mí me toca aclararlo. Es destruir todo el reino de las tinieblas que hay y aquí en esta tierra, antes de que Él llegue por segunda vez aquí a la tierra. ¿Estamos ubicados, hermanos? Cristo va a venir por segunda vez, pero Él tiene que encontrar el terreno limpio para cuando Él llegue, Él gobierne por 1000 años, lo que ustedes conocen como el milenio. Cuando suenan 6 trompetas ocurren una serie de calamidades, pero en la 7ª trompeta ocurrirán las calamidades
mucho peores que las anteriores, llamado las copas de la ira de Dios. Como lo dice, es una ira. Es decir, va a haber mucha rabia hacia la humanidad. La siguiente diapositiva les recuerda lo que ya estudiaron, que en el capítulo 8, el rollito, vamos a poner ejemplo, aquí está un rollo, este es un rollo, tiene 7 sellos. Y el último sello, que es el séptimo, cuando es abierto, da paso a que suenen las trompetas, como lo ven en las imágenes. Las primeras 6 trompetas, óigase bien, la primera a la cuarta, va a haber una serie de destrucciones parciales hacia la naturaleza que usted ve aquí en el alrededor. En el capítulo 9, donde suenan la quinta y la sexta trompeta, ya va a haber un daño que afecta directamente al hombre. Después que suenen las 6 trompetas, sonará la séptima trompeta, que no es el estudio de hoy, sino lo que viene. Yo siempre pongo esta imagen, que es de una película que más de uno se ha visto. Esa película se llama Impacto Profundo. Es una película donde se relata de que va a venir un asteroide grande y que ese asteroide va a venir a la humanidad y va a destruir todo. Eso que es una película de ciencia ficción, donde se muestra que el hombre prepara una nave que llega hasta el asteroide y que llegan allá y ponen una bomba y que destruye el asteroide. Bueno, eso es película, no está tan lejos de la realidad. Estados Unidos y algunos países están desarrollando una tecnología con misiles dirigidos por si viene un asteroide, tratar de destruirlo antes de que venga a la Tierra. Pero como Dios es sobrenatural, como Dios es invencible, como Dios va a hacer cumplir su palabra a cabalidad, aunque el hombre arme esas armas, tarde que temprano van a caer 2 asteroides grandes y el hombre no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Estamos? La siguiente imagen es un resumen del capítulo que aprendieron, el capítulo 8, donde suenan 4 trompetas, versos 7, versos 8, 9, 10 y 11, y esas trompetas causan efectos de manera parcial sobre la naturaleza. Vamos a resumirlo así. En el verso 7, el 33% de la vegetación de la humanidad va a desaparecer. En el verso 8 y 9 va a caer un asteroide sobre el mar y el 33% de los peces de los cuales el hombre se alimenta y el 33% de los barcos que estén por ahí van a desaparecer, porque el asteroide va a caer y va a desatar esa mortandad. En la tercera trompeta, versos 10 y 11, el asteroide va a caer, otro asteroide va a caer sobre una fuente de agua grande. Yo quiero aclarar una cosa para los teleoyentes que están en Facebook Live y aquellos que todavía no han logrado entender. Dice que esa trompeta va a destruir todas las aguas dulces de la tierra, mientras que en la segunda el agua que va a destruir es el agua del mar. Yo quiero presumir que la fuente más grande de agua que existe en el planeta son 2. Una está entre Estados Unidos y Canadá, que es los lagos de Ontario, Erie. Eso es un gran cuerpo de agua gigante. Es por eso que algunos dicen que Estados Unidos va a desaparecer o no va a tener un papel preponderante en la tribulación. Otra fuente de agua dulce grande que podría ser afectada es el río
más grande en cierta manera y que tiene una gran relación con el medio ambiente, y es el río Amazonas. Entonces uno como intérprete, aclaro, porque uno no es Dios para adivinar las cosas, uno es un hombre que estudia la palabra y que da una interpretación aproximada. Uno puede decir que para que se complete la tercera trompeta, ese asteroide puede caer o en el Amazonas, destruyendo toda América y todo el ambiente de esa zona, o puede ser en los lagos de Ontario, Erie, que están entre Canadá y Estados Unidos. Es una posibilidad. En todo caso, toda el agua dulce, el 33% de ella va a ser afectada con algo que se llama ajenjo. Ajenjo quiere decir aguas amargas o aguas salutíferas, como las que se muestran en la palabra, como las aguas amargas de Mara. Y según un autor llamado Alan Johnson, en la página 492 del libro Revelación, él da a entender en algunos escritos de que de todas maneras eso va a generar grandes consecuencias en el hábitat, porque si usted destruye el mar, destruye el agua dulce, la población mundial va a caer en hambruna. Porque si usted no tiene peces y no tiene árboles y no tiene todo lo demás, el hombre ¿de qué va a vivir? En la cuarta trompeta, como consecuencia de ese gran humo, porque después que cae un asteroide, viene una gran humarera, por así decirlo, los cielos se ponen oscuros, el sol no se ve, si no llega sol a la naturaleza, el proceso de la fotosíntesis de las plantas se cae y por lo tanto las plantas se empiezan a morir y no hay alimento y trae hambruna. Y si las aguas dulces se vuelven radioactivas, mucha gente va a morir envenenada. Entonces el oxígeno que nos da la vida en cierta manera va a disminuir y por lo tanto una población importante, el 25% de la población va a tender a morir. Ahora sí, que suene la siguiente trompeta. Dice así el escrito: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta! Y sonó la primera trompeta. Hay que aclarar que esta trompeta produce en la humanidad un lamento en cada toque, un gran lamento, una gran mortandad, un gran desespero y cosas que la humanidad jamás en su vida ha visto. Dice la guía de ustedes que la quinta trompeta produce el primer ay y que por lo tanto aparecerán unos seres sobrenaturales que nunca han sido vistos y que Juan los identifica como si fuera unas langostas. Fíjense la palabra que estoy usando, como langostas. No estoy diciendo que sean langostas y voy a hacer una claridad más adelante. Apocalipsis capítulo 9, versos 1 y 2, dice que esas langostas vienen precisamente de un pozo que lo vamos a estudiar en detalle. Un pozo que viene de un abismo y que ese abismo no tiene profundidad. Los versos 1 y 2 vamos a estudiarlo así. Verso número 1: el quinto ángel tocó la trompeta y dice Juan: y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Hay que hacer claridad de que Juan escribe que vio una estrella que cayó del cielo, pero una mejor traducción puede ser una estrella que ya había caído del cielo y que esa estrella se le da una llave. La persona que no es conocedora de la Biblia puede generalmente estar confundido porque a una estrella no se le puede dar una llave. Entonces uno tiene que apelar a la hermenéutica
y hacer una exégesis de todo el pasaje que está enunciado ahí de la siguiente manera. Miren el dibujo, una estrella que había caído del cielo y que se le dio una llave, y en la siguiente imagen tenemos que recordar qué estrellas han caído del cielo y tenemos que hablar de los ángeles que han caído y que hoy en día están aquí en esta tierra. La palabra en griego estrella o eisteri, como se quiera pronunciar, dice que en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, el gran dragón, es decir, el diablo, el Satanás como tal, cuando él fue expulsado del cielo, él tuvo una gran capacidad de convencimiento y tuvo adeptos y arrastró con su rebeldía la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que arrastró otros ángeles que Dios había creado. Una estrella que cayó del cielo. Una estrella que cayó del cielo. Eso ocurrió. Y dice segunda de Pedro capítulo 2, verso número 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces eso es importante que usted lo sepa, que la estrella que se menciona en el capítulo 1, primero era un ángel caído y segundo estaba presa en un abismo. Y mucha gente, muchas estrellas, es decir, muchos antiguos ángeles servidores de Dios que hoy en día son demonios, están presos en ese pozo. Eso se llama prisión de oscuridad, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Esa llave del pozo del abismo, hay que entender que en algún momento de la escritura, esa estrella tiene a su vez cierta potestad porque Dios se lo permite. Y voy a poner el ejemplo comparativo. Cuando Job empieza a mostrarse como personaje aquí en la Biblia, Job, hay un diálogo entre Satanás y Jehová. Eso está en el capítulo 1 de Job, para que usted se ubique. Dice que Jehová le dice en el verso 7, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y por qué es importante que usted lo sepa? Porque la Biblia dice y referencia de que Satanás gobierna este mundo. Es el príncipe de este mundo. En la palabra de Dios menciona el Dios de este siglo. ¿Cómo que el Dios de este siglo? Aclaremos dos cosas. La Biblia dice Dios de este siglo, pero con una D minúscula. Entonces no es Jehová. Y de este siglo, entonces no puede ser Jehová, porque Jehová es ayer, hoy y siempre. No es de un solo siglo. Entonces cuando la Biblia dice el Dios de este siglo, ¿se refiere a quién? A Satanás. Cuando se dice el príncipe de esta tierra, ¿a quién se refiere? A Satanás. Entonces ese mismo que estaba rodeando la tierra, cuando Job, ¿quién era? Era Satanás. Y Dios le da autoridad a Satanás. Y también le pone límites, porque Él lo creó. Acuérdate que Él era un ángel. Y fíjate que empieza el diálogo de Satanás con Jehová. Mira, tu siervo, pero si él renegare de ti, entonces Dios le permite, hágale lo que quiera, pero no lo mates. El verso número 12 dice, no le pongas tu mano sobre él. Entonces, esta parte es importante entenderla, que esas estrellas, esos ángeles caídos desde Satanás hacia abajo, Dios les da autoridad porque Dios le place, porque Él es soberano. Entonces, si miran el dibujo, esa estrella que está ya presa en la oscuridad es una estrella que recibe la llave para abrir el pozo. Así como Satanás vaga en la tierra. Eso es importante saberlo. En la siguiente imagen, que es una representación gráfica,
hay que darle varios clics para hasta que salga todo el pan, todo como está ahí. Dice que Él creó todo lo que existe. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, Él es el principal de toda la creación. Valga la aclaración porque algunas iglesias explican mal ese pasaje cuando dicen primogénito de toda creación, dicen que Cristo es lo primero creado y eso es falso. Cristo no es lo primero creado. Cuando dice primogénito quiere decir el autor principal de todo lo creado, el autor importante de todo lo creado. Y el verso 16 lo aclara más cuando dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, es decir, los ángeles, y en la tierra, visibles, es decir, los humanos, y los invisibles, es decir, los demonios. Y no solo eso, sino el orden jerárquico que ellos tienen. Mire, en el cielo, como lo dice ahí, hay, número 1 allá arriba, mírenlo en verde, arcángeles. ¿Quién es el principal arcángel? El más protector sobre la humanidad y sobre el pueblo de Israel. Se llama Miguel. Él es el líder. ¿Cuál es el mensajero por excelencia? Gabriel, el que hace los anuncios. Hay tronos y dominios que son gobernadores. Están los serafines que están allá en la adoración. Y hay ángeles querubines, de los cuales uno de ellos fue Satanás. Ese Satanás, que era un querubín más, era el lucero de la mañana, era un ángel hermoso. Por su hermosura, llegó el momento en que su vanidad lo llevó a cegarse y a querer ocupar un cargo más alto y a querer apropiarse de lo que es ser Dios. Y por su falta, él fue condenado, y es cuando ese querubín Satanás, lucero de la mañana, estrella de la mañana, es echada del cielo y fue arrojada como ángel caído. Y acuérdense que él arrastró el 33% de otras estrellas. Entonces, en conclusión, para cerrar esta parte, así como hay ángeles y tienen jerarquías, ese Satanás también hizo la misma jerarquía con los ángeles caídos, que son los demonios que le sirven a él. ¿Hasta ahí lo hemos entendido, hermanos? Vamos a decir amén si lo entendieron, y si no, pegue el grito. La siguiente diapositiva dice que Dios tiene autoridad sobre todo ello. Efesios capítulo 6, verso 12, dice que el cristiano no tiene una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esta complementa lo que estábamos mencionando ahora rato. Y voy a poner otro ejemplo más hermoso. Miren, más adelante en Apocalipsis 20, Dios delega un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, es decir, es un ángel del cielo. ¿Para qué? Para que en el verso 2 del capítulo 20 se cumpla una profecía donde Satanás va a estar encarcelado por 1000 años. Fíjense el gráfico. Un ángel del cielo dirigido por Dios se le va a dar autoridad para encadenar, enllavar y llevar a la prisión a Satanás. ¿A dónde lo va a llevar? Al abismo. Voy a poner este ejemplo gráfico de que lo que el hombre ha podido ver, de lo que el hombre ha podido ver. Voy a ser claro. La palabra abismo, que está en el verso número 1, viene del griego abyssos, que quiere decir profundidad insondeable. ¿Qué quiere decir profundidad insondeable? Que el hombre no ha podido tener una medida para saber cuán profundo es ese abismo. Y yo voy a poner solamente 2 ejemplos de lo que el hombre ha podido ver con sus ojos. En un país que está entre Asia y Europa, ese país era gobernado por Rusia, hoy en día se llama Turkmenistán. Existe un lugar que se llama el Pozo de Darvaza, el Pozo de Darvaza. Ese pozo en realidad era una mina de gas natural. Y los rusos, en venganza en algún momento histórico,
quisieron cerrar el pozo. ¿Y cómo se cierra un pozo? Le tiran dinamita y lo vuelan y que el poco de tierra le caiga encima. Y resulta que no le salió así, sino que el pozo quedó abierto y botando gas constantemente. Y hace más de 20 años que está ardiendo el pozo, ese que está ahí. Eso es conocido como la puerta del infierno. Aclaro, no quiere decir que ese sea el infierno, sino que el hombre con sus ojos lo compara con lo que sería el infierno, porque eso está ardiendo constantemente. Se dice que tiene una profundidad que supera los 5.000 metros. 5.000 metros hacia abajo. Imagínense. El otro punto está en el Océano Pacífico, que se llama la fosa de las Islas Marianas o fosa de las Marianas. Tiene 10.000 metros de profundidad. Con todo y eso, el pozo de Adarbaza y la fosa de las Marianas no son nada comparado con el abismo donde va a salir ese ángel, donde está la llave del pozo del abismo. No es nada. Ahora, ese pozo del abismo, aclaremos y reforcemos la idea, es un lugar temporal para las criaturas malignas. En este caso, el ángel Abadón, y en el caso de Apocalipsis 20, va a ser el lugar donde va a estar aprisionado Satanás por 1000 años. Vamos a buscarle la aplicación práctica. Si un general, como lo ven ahí, por más rango que tenga, es detenido por sus faltas, ¿por qué Satanás, por más general de las tinieblas que sea, no puede ser detenido? Se cumple la autoridad soberana del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 9 y verso 2 dice que ese ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Ese ángel es conocido como destructor. Ese ángel tiene dos nombres. En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. Eso es lo que vio el profeta. En la siguiente imagen dice que él abre lo que es conocido en la palabra griega einoxe. Einoxe quiere decir abrió. Es decir, él, con la autoridad que Dios le dio, ese pozo que era profundo es abierto para la gloria de Dios, porque Dios cumple en su palabra lo que Él quiere cumplir. Reflexionando, ese humo era como el humo de un gran horno, como se ve ahí. Yo no sé ustedes, pero los que han ido a Ocaña, norte de Santander, y los que conocen el instituto, uno de los recuerdos que a mí más me queda del instituto es que tiene un olor característico. Y los que hemos ido allá sabemos que uno, como dice, estamos cerca del instituto por el olor a horno de la ladrillera que quedaba por ahí cerca. Es más, creo que ya la quitaron y todavía huele. Yo no sé si por aquí en Aguachica hay ladrilleras, creo que sí. Y eso pega un olor a humo, y si usted se acerca es una zona que es muy caliente. Entonces fíjense que es lo mismo. Ese humo infernal que viene de ahí surgen habitantes que son seres diabólicos. Seres diabólicos. Kamnos kaminou megaleis, como dice en el griego. Kamnos kaminou megaleis, seres que son diabólicos, terribles, como dice la palabra del Señor. Y esta imagen que está aquí es para representar un animalito que es el que se representa en esta primera parte del estudio. Ustedes lo conocen aquí como un grillo, que por ahí los murciélagos se lo comen, es inofensivo en cierta manera, no mata al hombre, es verde. Pero por cambios hormonales y por estrés del animal, en algún momento él cambia de color y se torna agresivo, y las hormonas que él tiene empieza a generar una reacción en cadena. De un grillo verde pasa a otro, y los grillos que estaban dispersos y cada uno
suelto, se agrupan formando un gran enjambre de langostas. Es decir, las langostas antes de ser langostas eran parecidos a un grillo y se tornan agresivas. Viven 5 meses como promedio y causan bastante daño. Aquí en Colombia hay muy pocos reportes sobre el respecto, pero en lugares como África, en lugares como Asia, se han reportado que estos millones de langostas, oigan, han causado daño en los cultivos y por lo tanto hambre en la humanidad de esos territorios. Hambre produce. Otra cosa importante de estos animalitos es que ellos no tienen un rey. Óigase bien, no tienen un rey, no tienen como las abejas, que si está la abeja reina, para allá va el enjambre. No, ellos no tienen rey, ellos atacan como un solo ejército. Eso es importante saber. Siguiente imagen dice que estas langostas que vio Juan tienen un poder destructor, un poder destructor. Y vamos a analizar los versos 3, 4 y 5. Siguiente imagen es el verso número 3. Dice, y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Voy a aclarar una cosa. Yo creería que una mejor traducción es salieron langostas hacia la tierra. Eso podría ser una mejor traducción, pero en realidad cuando dice langostas sobre la tierra, quiere decir en la traducción original que ellas fueron hacia los moradores de la tierra de esos momentos. Yo le pregunto a la iglesia completa que está aquí, ¿estaremos nosotros en ese momento? No, porque los cristianos ya se supone por fe, por lo que la profecía dice, seremos arrebatados para la gloria del Señor, para estar con Él. Amén. Entonces, las langostas, esas que describe Juan, voy a aclarar, no son estos animalitos que están aquí. Es lo que él vio, que eran unos seres parecidos a las langostas, iban sobre los habitantes de la tierra y tenían un poder que no tienen las langostas actuales. Miren el dibujo como lo representa allí. Allí están viendo unos africanos con un cultivo de trigo y están tratando al máximo de espantarlas y no pueden. Lo peor es que no hay insecticida que los pueda matar, porque son tantos y tantos y tantos que no alcanzaría una avioneta para echarle pesticida. Miren que estas langostas, a pesar de que atacan en enjambre, el hombre las puede agarrar con la mano. Miren ahí el dibujo. Las puede agarrar con la mano. Pero Juan tiene una descripción que es peor, que tenía un poder extraordinario, como tiene el poder de los escorpiones de la tierra. Entonces uno tiene que hablar ya no de langostas, sino que también tiene que hablar de escorpiones. ¿Por qué el escorpión? Porque el escorpión tiene una picadura que es dolorosa, que uno permanece incapacitado mucho tiempo, que no se le olvida nunca una picadura a un escorpión. Los que viven o han vivido cerca del río, no sé si algunos de ustedes han escuchado el cuento de que le picó una raya. Y una picadura de raya, eso es bravo, bravísimo. Eso, el dolor dura 5 días, eso uno se revuelca, no sabe ni cómo dormir, no hay analgésico para eso, ni que le echen orina, ni que le echen ceniza, ni que nada, eso no vale nada. La picadura del escorpión es igual. Entonces estas langostas van a tener un efecto duradero, no solo agresivo, sino duradero. Apocalipsis capítulo 4 dice que ellas se les mandó. ¿Quién dio la orden? Dios. Se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde
de la tierra. Solamente le iban a hacer daño a un grupo de personas. Miren el dibujo en blanco. La capacidad de destrucción iba a ser contra aquellos que no tenían sobre la frente el sello de Dios, la fe del Señor, los que no creyeron en Jesús. Sin embargo, yo pongo en amarillo que hay personas que no van a ser afectadas por lo que dice la profecía. Personas como cuáles: los 2 testigos, los 144,000 escogidos que van a predicar el evangelio bajo la dirección de esos 2 testigos, y los redimidos. ¿Por qué? Porque usted dirá, pero si estamos en Apocalipsis, hermano, a pesar de que la iglesia se va, cuando empiecen las calamidades, estas personas empiezan a predicar y un porcentaje de personas se va a empezar a convertir. Y usted dirá, ¿cómo? Pero si estamos en la tribulación, hermano, hay doctrinas por allí que se apartan de la palabra y que aseguran que en la tribulación el Espíritu Santo se irá. Y la Biblia es clara en decir que Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y si Jesucristo permanece como ayer, hoy y siempre, y Él va a venir a gobernar aquí en la tierra, ¿qué quiere decir? Que su Espíritu Santo va a seguir morando, aunque más de uno diga que no. Y por lo tanto va a haber gente que se va a convertir. Y más cuando vea esas calamidades. El verso número 5, que es un verso un poco más agresivo en cuanto a los efectos que va a tener sobre los hombres, dice así: y les fue dado que no matasen, sino que atormentasen. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. La palabra en griego les fue dado, kai edoteis autois, les fue dado. Autois quiere decir autoría, se les entregó autoridad, les fue dado, kai edotei autois. 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Era un tormento como cuando el escorpión pica. Fíjate que ahí aparece la palabra como. No está diciendo que son escorpiones, está diciendo que van a hacer una picadura que va a atormentar como atormenta un escorpión cuando te pica. Podemos resumir el capítulo 5 en que serán acontecimientos insólitos, que será un tormento nunca descrito por la humanidad. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace poco, como persona, yo viví una tribulación muy fuerte. No me dejó dormir, tuve mucha inquietud por una dificultad laboral que me duró casi 2 años, donde perdí muchas cosas, y yo no lo puedo negar que yo como cristiano me dio duro. Estuve triste, sí, claro que sí, pero gracias al Señor por estar apegado a la palabra, por estar sirviendo en la iglesia, por estar poniendo la mirada en el Señor, Dios no me dejó derrotado y me hizo salir adelante como estamos ahora. Aquí donde me ven. Ay, el hermano Julio. Sí, el hermano Julio. Un día conversé con un amigo que es psiquiatra y me dijo: una persona del común hubiera vivido lo que tú viviste, muy seguramente se hubiera suicidado. Pero parece ser, palabras del psiquiatra, que tu creencia te salvó. Es cuando yo le dije: el conocer de Cristo y de su palabra me da esperanza para seguir adelante. Poniendo la mirada en el Señor, por supuesto. Entonces, ¿por qué es la aplicación práctica de este verso 5? Porque la humanidad en esa época, mucha de la humanidad no va a creer en el Señor a pesar de lo que está pasando, y por eso no tendrá descanso, y por eso tendrá ese tormento que le darán estos seres sobrenaturales, que son como langostas,
pero que tienen el efecto de la picadura de un escorpión. El verso número 6 dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no van a poder hallarla, y van a querer morir, pero la muerte va a huir sobre ellos. Y les hablo a aquellos que son fanáticos del vallenato. Entonces dicen por ahí: ¡ay, hombre! El hombre dijo sus palabras: pórtense bien, muchachos, mire que esta cosa es maluca. Ya me vino a visitar Silvestre, pero nada, la cosa está fea. El hombre en algún momento lo llevaron al hospital allá en Valledupar, lo pasaron a una unidad de cuidados intensivos, la cosa se puso más grave, lo intubaron, lo llevaron a Medellín, y con todo que la ciencia hizo lo que hizo, al final ni el viaje Silvestre a Medellín sirvió, porque Jorge Oñate se murió. Y pobrecito el compadre Poncho, porque va a quedar triste. Y usted dirá: hermano, ¿por qué usted habla de ese tema? Porque es que hay una relación con esto. Mire lo que dice el blanco ahí. Hoy en el año 2021, con el coronavirus, ¿quién no tiene miedo? Aunque ya está más relajado, ¿no? Ya se quitan el tapaboca. No, esa aquí en Aguachica no pasa nada. Eso es allá en Bucaramanga. Pero cuando encerraron todo Colombia, que empezaron a aparecer los muertos, ¡ay, se murió el vecino! Se murió fulano, se murió Perencejo. Y empiezan a haber noticias. La humanidad siempre ha tenido miedo de morir. Miren lo que dice la línea. El hombre siempre ha intentado alejar la muerte, pero hay una gran paradoja. Cuando se cumpla el verso 6, aquellos que intentaron matar a los creyentes, aquellos que mataron a los mártires, que sí empezaron a hablar, a conocer del Señor, mataron a los mártires, aún siendo asesinos, ellos van a querer desear morir, pero la muerte va a huir de ellos. Hoy el hombre anhela no morir. En aquellos tiempos postreros el hombre va a querer morir, pero la muerte se va a alejar de ellos. Siguiente imagen dice que estas langostas tienen un aspecto feroz, un aspecto feroz. Y el aspecto feroz viene dado con algo que se llama semejanza. Semejanza, mírenlo ahí, está escrito en griego. En griego quiere decir homoís. Vamos a escribirlo ahí en sus apuntes. Homoís. Homoís quiere decir semejante u homónimo. Es lo mismo, homoís. Vamos a desglosar versos 7, 8, 9 y 10. Siguiente. ¿Cómo era el aspecto de las langostas? Miren que siempre aparece semejante. Después dice cómo. Después dice cómo. Y vamos a describir uno por uno. Esto es basado en la naturaleza que Dios ha creado. Ahora yo voy a poner eso y voy a transpolarlo a cómo serían esos seres, que yo no sé cómo van a ser. Hermano Julio, usted está explicando muy chévere eso. Descríbanlo como lo describió Juan. Pero si tú me lo preguntas, dibujos hay, pero nadie ha podido saber cómo van a ser en realidad. Uno más o menos tiene una idea. Yo lo que te puedo decir es que van a ser seres nunca vistos, que tienen características, y una de ellas es que son semejantes en cierta manera al ejército que puede andar en caballo. Y miren la imagen del lado izquierdo. Cuando las langostas de la naturaleza atacan, vean que no tienen rey, y miren la disciplina que tienen. Se portan mejores que los niños de primaria. A ver, hagan la fila, pónganse recto. No, vea, ahí no tienen rey, no tienen la profesora con la regla, no tienen el director, no tienen un policía, no tienen ahí. Y las langostas en la naturaleza, ellas van en orden atacando los cultivos. Entonces cuando dice semejante a caballos, la palabra caballos quiere decir disciplina. Son disciplinados.
A la hora de atacar, esos seres van a ser disciplinados. Dice que van a tener en la cabeza como coronas de oro. La palabra como coronas de oro quiere decir capacidad de conquistar de un lugar a otro. Eso quiere decir que no se va a salvar nadie. Y cuando dice que la cara era como caras humanas, los eruditos y los estudiosos y los teólogos, y me incluyo en este caso una persona más que le gusta estudiar la escatología, revisando todas las traducciones que estuve buscando, las caras humanas lo que quiere decir es traducción de inteligencia, como el humano. Son seres inteligentes. Es decir, en esa época el humano que se esconde aquí, el ser va a venir por acá. Si yo me escondo allá, allá se va a meter. Si me meto en una cueva, también me van a atormentar allá. No va a haber lugar donde uno pueda esconderse, porque son más inteligentes que nosotros. ¿Ustedes quieren vivir eso? Yo creo que no. Verso número 8. Tenían cabello como cabello de mujer, y aclaro, nadie ha dicho en ninguna parte que vamos a poner los churcos de la hermana acá, no. Ni la pelipintada de acá, tampoco. Ni la mecha larga de acá, no, tampoco. Ahí está diciendo como cabello. El cabello nace de una cabeza y el cabello se extiende a lo largo de un torso. Y si es mujer es largo. Si yo miro eso con las langostas, las alas son los cabellos de ella y nacen de la cabeza y van hasta el torso. Y las alas que permiten en una langosta volar. Yo puedo presumir que esos seres van a tener una capacidad que van a poder ir a donde quieran. Probablemente porque puedan tener capacidad en el aire o por debajo de la tierra, creo yo. Y los dientes, que son como leones, la connotación habla de ferocidad, querido hermano, ferocidad. Entonces yo voy a poner el ejemplo del avión que está aquí al lado. Ese avión es el F-35, que es el que está usando actualmente Israel. Es un avión lo más potente del planeta. Tiene una capacidad de vuelo de 2.000 kilómetros. Es decir, puede atravesar más de media Colombia perfectamente con el tanque lleno. Tiene una capacidad de rango de vuelo con capacidad de ataque de más de 1.200 kilómetros. Puedes atravesar un país entre 15 y 30 minutos. Un país. Si eso el hombre de hoy lo puede hacer y va a tener una limitación, ahora imagínense esos seres que van a tener una capacidad de expansión, agresividad, disciplina. El verso 9 dice que esos seres van a tener como corazas de hierro. Como corazas de hierro. Yo no estoy diciendo que son de hierro. Está poniendo una comparación. Y yo voy a mirar esta langosta. Ella tiene un elemento químico que le da fortaleza a la coraza. Eso se llama quitina. Quitina con Q de queso. Usted como es un humano, usted la aplasta. Pero él en su reino, delante de unas hormigas, delante de otros insectos más pequeños, es muy fuerte, bastante fuerte. Y resulta que las corazas traducen en el hebreo ejército invencible. No sé cuántos de los que han estado aquí han ido a un aeropuerto a esperar un avión. Cuando se enciende un avión, el ruido es muy ensordecedor. Tanto que cuando usted va a la pista del avión, usted se tiene que poner un auricular cuando los motores se encienden. Ahora imagínense encender 1000 aviones F-35. 1000. Usted tiene que salir corriendo porque el ruido le puede reventar los tímpanos. Pero aquí en la escritura dice que esos seres, dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos.
yendo a la batalla. Yo puedo presumir entonces que esas alas les van a permitir moverse. No sé si volar o andar en la tierra, pero de que van a tener capacidad de ir a un lado o al otro con esos elementos, eso es lo que creo que puede pasar. El verso 10 dice que es un híbrido, miren lo que está ahí en el dibujo, un híbrido entre una langosta y con una cola que es de escorpión y que tiene un aguijón en la punta de la cola. Y lo más importante es lo que les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuántos meses van a hacer daño esos aguijones? 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque es la duración de la vida de las langostas. Si tú me lo preguntas por qué, el Señor lo quiso así. Ese tormento va a ser por 5 meses. 5 meses, hermano. 5 meses de tormento. El hombre, una parte en la cuarta trompeta, el 25% de la humanidad ya había muerto, queda un 75% y les viene un tormento. No va a haber muerte, pero sí va a haber tormento. Confusión. Y es cuando saltamos al capítulo 9, versos 11 y 12. En su guía dice que estas langostas eran dirigidas por el poder de la autoridad que tiene Satanás. Satanás como general máximo. Pero ese Satanás delega esa autoridad precisamente en el ángel que está ahí, que es el ángel Abadón, que sale del pozo, que es el que abre el pozo, que es el que tiene la llave. Ese ángel tiene 2 nombres, repetimos, se llama Apolión en griego y Abadón en español, en hebreo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos al verso número 11. Estas langostas o estos seres parecidos a las langostas, a diferencia, ahora sí, porque alguno puede caer en el error por no leer el texto completo. Es que en esa época vamos a estar llenos de langostas. No, son seres que Juan los comparó. ¿Sabes por qué? Porque las langostas que están aquí no pican al hombre. Puede que lo atormenten, pero no lo piquen. No tienen rey. Y resulta que aquí el verso 11 dice claramente, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Es un ejército sobrenatural de criaturas infernales que produce tal efecto en la humanidad, verso número 12, y ahí es cuando el primer he aquí, ya pasó, vienen después 2 ayes después de eso. La primera parte, lo que queremos concluir es que Satanás siempre ha querido poner a sufrir y por tanto destruir al hombre. Esa es la aplicación práctica. Eso que va a ocurrir y que no vamos a vivir, hoy más de uno está atormentado por no estar bajo los pies de Cristo y más bien por estar en sus lascivias, destruido en sus propias concupiscencias y por estar siguiendo lo que no es de Dios. Y por eso su mente está destruida. Esa es la aplicación práctica. Ahora que suene la siguiente trompeta. Dice el verso 12, el primer ay pasó y aquí vienen 2 ayes más. Y la segunda trompeta es el anuncio de un ejército terrible. Pregunta, ¿las langostas mataban o no mataban? Allá atrás, ¿las langostas mataban o no mataban? No mataban. ¿Atormentaban a los hombres? ¿Quién era su rey? Abadón. ¿Cuántos meses? Pastor, póngales 10. Están ahí, están afinados. Miren, aún en palabras del evangelista de Mateo, puso un ejemplo que es reflexivo cuando dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Es decir, vinieron las langostas y el hombre sigue en pecado. Y el hombre seguía en desobediencia como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé se anunció que venía un diluvio y que hicieron toda esa generación que finalmente fue muerta. La generación de los canaínistas, es decir, los hijos de Caín, ellos fueron muertos en el diluvio. Y ellos se burlaban de Moisés, de Noé. Este loco, estamos en la mitad de una montaña, ¿cómo va a construir un barco? Y Noé, obvio, dando su representativo bosquejo de la oportunidad de Dios, Dios lo usó y se murió esa parte de la humanidad. Capítulo número 9, verso 13 al 15, en sus escritos, dice que este ejército estaba preparado previamente. Estaba preparado previamente. Como dice el escrito, estaban preparados. Hoy etoi más menoi. Hoy etoi más menoi en griego quiere decir estaba preparado. Es voluntad de Dios que hace más de 47 años, es decir, yo no había nacido, ya Dios sabía que hoy iba a estar acá. Hace más de 30 años, aquel humilde campesino que cocinaba en la montaña iba a ser el pastor de la iglesia del Edén y que se iba a casar con la hermana. Claro. Y lo peor es que yo pensaba que en algún momento yo le decía el profe, pensando que era profesor, después que era el chef. Imagínense. Era la voluntad de Dios que en algún momento el hermano Tito, que está por aquí presente, conociera a esta mujer, que es su esposa, y ahí está con el hijo y el otro hijo, y todo lo que está pasando. Era voluntad de Dios que viniera un coronavirus, y ya eso Dios lo sabía. Entonces, si ya Dios tiene predestinadas muchas cosas, Dios ya también tiene predestinado este ejército que es peor que las langostas. Entonces vamos a analizar el verso número 13. El ángel ya tocó la trompeta, la segunda trompeta. Este ejército que viene es mortal, va a matar gente, es mortal. Apoteinosin quiere decir matar, asesinar, sin ningún reparo. El verso número 13 empieza a describir al ángel como está en orden. El sexto ángel toca la trompeta y Juan dice que oye una voz entre los cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Entonces yo tengo que explicar qué significa ese altar, qué hay en el altar, quién es la voz, etcétera. Vamos a poner la mirada en el centro de la imagen. Primero, el altar estaba delante de ¿quién? De Dios. Era un altar con un rectángulo y en ese altar, en cada punta había 4 cuernos. Esos 4 cuernos significan 2 cosas, anótenlos por allí. 1, cada cuerno es una latitud de la tierra, es decir, norte, sur, oriente y occidente. Y quiere decir que esos cuernos, el poder de Dios va al norte, al sur, al oriente y al occidente de la tierra, porque Dios no tiene límites. Ese es el poder de Dios. Pero, como en todo altar, hay un sacrificio y se aplica incienso. Y ese incienso bota un humo. Y ese humo y ese incienso es el que tiene una referencia previa en Apocalipsis 6, que es cuando muchos mártires fueron perseguidos por causa de Cristo y ellos gritaban a una sola voz:
¿hasta cuándo, Señor, será este suplicio? Entonces se puede decir que ese humo es la plegaria, óigase bien como dice ahí, ese humo es la plegaria de los santos que estaban perseguidos y que murieron como mártires. Y Dios los escucha. ¿Y sabe cómo los escucha Dios? Dando poder en ese momento de ahí para adelante para matar a todo aquel que lo persiguió. El poder de Dios. Resulta que hay un escritor que es apellido Ibid y Thomas, que aparece referenciado allí, que fueron uno de los tantos autores que están referenciados en el libro de Apocalipsis de Evis Carvalhosa, que él rechaza que la voz es de Dios, según él. Pero hay 10 teólogos más en otras referencias que dicen que no puede ser la voz de Dios, sino la voz es la plegaria, y en realidad esa plegaria va entrelazada con un ángel que va a permitir, siendo ordenado por Dios, de que los hechos siguientes sucedan. Vamos a ver lo que dice el verso número 14. Este sexto ángel, que es el que toca la trompeta, recibe una orden de desatar los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En sus escritos tienen que colocar que estos ángeles no son seres que les sirven, que están en el trono de Dios. Son ángeles caídos que están amarrados. Porque cuando a ti te dicen desata a 4 ángeles, ¿qué quiere decir? Que estaban encarcelados. Probablemente en el Abadón, en algún sitio, pero que estaba cercano o en relación con el río Éufrates. Distinto, vale la pena aclarar, a los 4 ángeles que aparecen en Apocalipsis capítulo 7. Eso sí, son ángeles que le sirven al Señor en el trono con otra connotación. Es importante aclarar el por qué aparece el río Éufrates. Miren, el río Éufrates aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes quieren saber dónde está, vaya a pasear por allá por las zonas árabes. Allá está el río y todavía existe. Era un río que nace de una gran fuente que daba riego a todo el Edén. Esa gran fuente de agua se abría en 4 brazos, mírenlos ahí. Esos brazos, como lo muestra la diapositiva siguiente, a ver si Camilo nos ayuda, dice, el primer río era Pisón, donde había oro, había unos minerales que se mencionan allí, que son bedelio y ónice, y era una tierra buena. Se dice que geográficamente ese río ya no existe y es lo que hoy es Arabia, donde hay petróleo hoy en día. El otro río es Gihón, que es el que tira para el lado de Egipto y Etiopía. No existe ese río hoy en día. Y los 2 ríos que sí existen es el Hiddekel o Hiddekel, es el mismo, es el río rápido o río Tigris, y el Éufrates, que existen hoy en día. Algunos no están de acuerdo en que Hiddekel sea el Tigris, porque en la traducción dice río rápido, y el río Tigris es más rápido que el río Éufrates. En todo caso, el Éufrates siempre ha existido. Miren la siguiente imagen. ¿Por qué es importante el río Éufrates? Porque los 4 ángeles que están ahí empiezan su efecto. ¿Y por qué ese río en un futuro, en Apocalipsis 15, ese río se tiene que secar? Miren cómo lo muestra la imagen, para que pueda permitir el paso de las tropas de los reyes que van a invadir la Tierra Santa. Probablemente, yo puedo presumir, como está la política de hoy en día, que pueden ser personas de origen ruso, China, Corea del Norte e Irán, porque ellos son enemigos acérrimos de Estados Unidos y por tanto son enemigos acérrimos de Israel. ¿Y usted por qué dirá eso? En Estados Unidos, que es un país que por naturaleza es protestante, en cierta manera, no solo cobija el protestantismo, sino que habitan muchos judíos
dentro del gobierno de Estados Unidos hay judíos. Entonces cada vez que tocan a Israel, Estados Unidos sale a la defensa. Y si estos son los enemigos hoy de Estados Unidos, muy probablemente son las tribus de Oriente que van a cruzar ese río del Éufrates para más adelante llegar a la batalla de Armagedón, cosa que no es el tema de hoy, pero para que usted la vaya teniendo en cuenta. Esto que voy a colocar aquí es de mucha reflexión. Después en el escrito yo se lo puedo pasar, pero es para que usted tenga una imagen y para que invite a sus amigos, invite a sus familiares a que no viva esto. Dice que los ángeles fueron desatados y que estaban preparados para una hora, para un día, para un mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres, cosa que es bastante terrible. Porque yo les dije que en la cuarta trompeta murió el 25% de la humanidad. Y después que queda ese otro 75%, lo volvemos un 100%, el 33% va a ser muerto por estos ángeles. Vamos a hacer un ejercicio. Yo no soy profeta, aclaro, es decir, yo no tengo la capacidad de ver, solamente soy un mensajero como cualquiera de ustedes que está en la obligación de hablar de la profecía que ya está escrita. Es decir, uno puede anunciar esto porque esto va a pasar. No es que Dios me habló en sueño, no. Es que yo estoy anunciando lo que está escrito en el Sagrado Texto, para aclararlo. Dice que estaban preparados para matar la tercera parte de los moradores de la tierra. La población actual en el año 2021 es de 7.700 millones de personas. Tire calculadora ahí. 7.700 millones. Por estadística, uno se mete a Google y uno pregunta a Google cuál es el número de protestantes que existe hoy y da cerca de 800 millones de personas. ¿Quiénes son los protestantes? Porque si usted busca en la estadística cristianos, ahí nos meten católicos con evangélicos. No. Hablo de los protestantes, es decir, gente que desde Lutero para acá se apartó de la religión tradicional. Dice que son 770.000. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente, eso no lo sé yo, pero es una probabilidad, que el 10% de la humanidad actual va a ser arrebatado si Cristo viene hoy. Estoy hablando de una probabilidad, porque en el cielo se darán sorpresas. Quizás el que tú veías al lado tuyo no se va, o al revés, el que iba a la iglesia religiosa sí sube porque hizo lo que Dios le tenía que hacer. A pesar de que haya ídolos y todo eso, se portó como un buen cristiano. Entonces uno no sabe, pero más o menos es una aproximación. Yo espero que el pastor Elaí no me esté regañando a estas alturas en que yo me anime a decir estas cosas, porque él es un referente de los que yo tengo, pero es una aproximación de lo que dicen la mayoría de los teólogos. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ¿cuántos van a vivir aquí a morar en la tierra? 6.930 personas haciendo el ejercicio. Aclaro a la audiencia de Facebook Live que no es un cálculo exacto, estamos haciendo un ejercicio. Cuando venga el cuarto sello, el 25% va a morir de hambre. Entonces, en el cuadro rojo, que es el cuadro de la derecha, dice que la población que va a quedar después de que haya arrebatamiento y venga el cuarto sello es de 5.197.500 personas. Pero cuando venga esta gran cantidad de ejército, cuando suene la sexta trompeta, va a matar la tercera parte de los hombres, es decir, el 33%. ¿Cuánta población va a quedar según el cuadro que ustedes estaban viendo allá?
3.465 personas. ¿Cuánto era la población original? 7.700. ¿Eso qué quiere decir? Que menos de la mitad de los hombres va a quedar vivo. Y voy a poner un ejercicio aquí con Aguachica. No se distraigan con los niños porque déjenlo que ellos vayan llegando. Si Aguachica tiene 100.000 personas y este evento ocurriera hoy, solamente quedarían vivas 40.000 y 60.000 estuvieran muertas. Si hoy con el coronavirus no alcanzaban las funerarias, no alcanzaban las UCIs, no alcanzaban los cementerios, ahora imagínate si se muere el 60% de la humanidad. Eso va a ser terrible. Van a apilarlos por ahí, va a haber muertos por ahí tirados, porque ¿dónde? No va a haber médico. Así que a salir corriendo, porque ¿para dónde? Siguiente diapositiva. El ejército es numeroso en gran manera. Numeroso en gran manera. Y ese ejército, tal como lo dice la diapositiva, donde está el Apocalipsis 9, capítulo 16, 9, capítulo 16, tiene poder destructivo. Tiene poder destructivo porque este ejército como tal, tiene una relación directa entre los 4 ángeles y el gran ejército, que eran de un tamaño de 200.000 el número de sus jinetes. Si son 4 ángeles y hay 200.000 súbditos, yo puedo sacar la cuenta por qué son 4 ángeles. Esto es una presunción, lo aclaro, porque la tierra tiene 4 extremos: norte, sur, oriente y occidente. Quiere decir de que ningún territorio se va a salvar. Y yo quiero presumir que cada ángel va a tener a cargo un promedio aproximado de 50.000 caballos con jinetes. Hay una relación entre ellos. Apocalipsis capítulo 9, verso 17 al 19, dice que van a tener una capacidad de destruir a los hombres. Una capacidad de destruir a los hombres, tal como lo dice en la traducción que está allá abajo, totetoin ton antropon. Antropon quiere decir destruir a los hombres. Y va a haber plagas como consecuencia, lo que se llama en griego pleigón, plagas o pleigón. En el verso número 17 va a describir cómo va a ser esa mortandad. ¿Cómo va a ser esa mortandad? Dice que él vio unos caballos con sus jinetes y que tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Yo lo voy a resumir con eso, que quiere decir que eran seres sobrenaturales nunca vistos y tienen capacidad de matar. Yo siempre explico muy sencillo: el león es agresivo. Usted sale corriendo de aquí a allá y el león lo alcanza, pero en la naturaleza el león la mayoría de las veces fracasa, porque el ciervo tiene más velocidad que el león. Entonces, ¿qué le queda al león? Ser sigiloso, y la primera oportunidad que tenga, da el zarpazo final para matar, la velocidad final para matar. Entonces, este ejército se va a complementar en que sus caballos van a tener la precisión del león, pero van a tener la velocidad del caballo. Terrible. La siguiente imagen, que es el 18, dice que ellos van a causar plagas, es decir, azotes, heridas, calamidades, y que el fuego que sale de su boca va a tener un carácter sin misericordia. Va a matar viejos, va a matar ancianos, va a matar niños, va a matar paralíticos, no va a tener misericordia con nadie. Y miren la imagen que está un poco hacia la izquierda.
en este caso acá. Ese es el ejército de Israel. La gente no quiere entender que la finalidad de la última semana, de las semanas de Daniel, es hacer doblegar a Israel para que entienda que el Jesús que mataron, el Jesús que crucificaron, el hijo del carpintero, el hijo menospreciado de Dios, es el Rey de Reyes. Israel se confía en su capacidad, en su inteligencia, en que tienen el mejor ejército del mundo, y es cierto. Pero ni con toda y su capacidad que tienen militar, no van a poder defenderse ellos y la humanidad desistente de ese ejército de 200 millones de jinetes y caballos, que tienen a su vez 4 generales malignos, que son los 4 ángeles que fueron soltados del río Éufrates. Es terrible esta situación. Y el verso 19 dice que el poder de estos caballos estaba en 2 lugares, en la boca y en la cola. Yo puse este ejemplo que aparece en un libro, y es que un misil de hoy, un misil, es decir, un cohete que sale disparado para matar un poblado, en la boca hay fuego de propulsión que lo lleva a atacar a donde él quiera o el hombre lo dirija. Y en la cabeza de la punta del cohete está el explosivo, que es el que explota y mata todo lo que está. No estoy diciendo de que esos ejércitos van a disparar misiles. Quiero ser claro. Yo estoy poniendo una comparación de que así como un misil hace daño, ¿cómo será ese ejército que va a tener un poder destructor en la parte de adelante y en la parte de atrás? ¿Cómo? No se sabe. Juan lo describe con animales en su poder destructivo. Si un dron, como lo dice ahí, vuela sigilosamente, dispara un misil y mata a un caserío a kilómetros de distancia, ¿cómo lo hará ese ejército destructor? Peor todavía. Y los 2 últimos versos finales, en la guía de ustedes, dice que este ejército del segundo ay no causó arrepentimiento en los hombres. O sea, a pesar de que hubo 5 meses de tormento por las langostas, a pesar de que hubo tormento y no hubo muerte, a pesar de que hubo 4 ángeles con 200 millones de seres que eran un ejército, y mató la 1/3 parte de la tierra de ese momento, de la humanidad, el hombre no se va a arrepentir. Miren lo que dice el verso número 20 en la siguiente diapositiva. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, la población que quedó, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Si miran el mensaje como está ahí, Juan escribió esto en la isla de Patmos. ¿Qué hizo la religión tradicional de hoy? La cueva donde se supone que Juan escribió, le hizo un altar. Mírenlo ahí. Usted quiere, vaya a Grecia y después tome un avión y va a la isla de Patmos o un barco y vaya al monasterio que está ahí, y en el fondo del monasterio usted paga para ir y entrar a la cueva donde Juan hizo esto. Y si usted ve la misma cueva donde Dios le reveló el mensaje para el futuro de la humanidad y que se arrepintieran, miren el montón de matachos que le han puesto, y ahí hay un montón de turistas que ni siquiera entiende, porque ni siquiera cree lo que está escrito en la Biblia. El otro día tuve una persona que fue a Italia, fue al Vaticano, fue a la plaza de San Pedro, y yo le dije, ¿y los italianos?
No, ellos de religión nada. Para ellos esa plaza es un orgullo. Para ellos decir el Papa está en Roma es un orgullo, pero no conocen a Jesús, que es el Padre de todos nosotros, que es el pastor de pastores, que es el Hijo de Dios, que yo estoy seguro que Él no quería ese templo como está allá, y menos que una autoridad desde un balcón enunciara un rito. Cuando Jesús habló de un evangelio de verdad, de perdón, de humildad, de confrontación a la persona directamente, de cero escoltas, de cero limosinas. La idolatría, hermano, la religiosidad, mire la siguiente imagen, ha llevado a lo que hoy en día se conoce como el turismo religioso. En México, a un indígena que se llamaba Juan Diego, un indígena, un adolescente, se le apareció supuestamente la Virgen, y como el poblado queda cerca de Guadalupe, ahora en México cuando a ti te ponen Juan Diego es en honor al indígena de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué decir de la Virgen de Guadalupe, que le han entronizado tanto en México que mira, la bandera hace parte del argot de la iglesia, y miren el semejante templo que está ahí, y lo peor es que todo el que va ahí no tiene idea de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Y todo el que va a México, aparte de ir a las playas de Cancún, va a visitar el templo de la Virgen de Guadalupe, un monumento turístico, y aquí en Santander no estamos lejos. Uno va a Bucaramanga, a las afueras, allá en Florida Blanca, hay un lugar que se llama El Santísimo. Costó toda una millonada, corrupción y todo lo que usted quiera, y allá no se habla de la palabra de Dios, es un matacho que está allá arriba. El hombre siempre ha querido poner los ídolos en alto. Miren, ahí está el ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 12. Asa, que fue un buen rey, mandó a quitar todos los ídolos que los papás habían hecho, y sin embargo la mamá también practicaba la idolatría. Y dice el verso 14, sin embargo los lugares altos no se quitaron. Por eso que usted ve que en las grandes ciudades siempre va a haber monumentos idólatras de esa manera. Ahí lo que hay es turismo idólatra, turismo religioso, pero no se habla de la palabra de Dios. Ay, que yo compré la estampita, y es que acaso la estampita tiene la verdad. No, que yo compré el velón, y es que acaso eso te va a salvar. ¿Acaso tú no sabes que Romanos capítulo 10, versos 9, 12, 13, habla que el que confiesa el nombre de Jesús, todo aquel que lo cree del corazón y lo confiesa por sus labios, será salvo? Entonces ahí no da cabida para estampita, para vela, para Cristo, nada para esas cosas. Y el verso número 21 dice que esa humanidad, a pesar del primer ay, que fueron las langostas, a pesar del segundo ay, que fue el gran ejército que mató el 33% de la humanidad, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos, por la dureza del corazón. La indiferencia a Dios a lo largo de la humanidad. Miren ese gráfico hermoso que está ahí. En la época de Noé, menospreciaron a Dios, se murieron. En la época del faraón, menospreciaron a Dios, Dios mandó 10 plagas y murió mucha gente en Egipto. En la época de Cristo, a lo suyo vino y no le recibieron y lo mataron y lo crucificaron. Ese mismo pueblo que tiene que padecer toda esta profecía, que es el pueblo de Israel. Y murió Cristo. Vino las langostas, vino el ejército, y todavía siguen en su misma dureza de corazón. En conclusión, Apocalipsis 9 es un resumen de la quinta y sexta trompeta, donde se profetizan eventos catastróficos, pero a pesar de todas estas calamidades que vivirán, los seres humanos persistirán en sus pecados y no se arrepentirán. No se arrepentirán. ¿Eso ha cambiado hoy? No ha cambiado hoy.
El hombre ha experimentado, luego de muchos años, una nueva pandemia. La primera pandemia fue en el año 1918, que fue la gripa española. Mató mucha gente en Colombia. En esa época era el presidente Marco Fidel Suárez. Fue el primer presidente colombiano que afrontó una pandemia. Tan mal le fue que no gobernó 4 años, sino 2. Y los mismos conservadores que lo eligieron le hicieron la traición, parece ser que en relación por no manejar bien la pandemia. Y mucha gente persistió en su idolatría. Hoy, 2021, en la fecha en que estamos, la pandemia que en Colombia tiene ya 1 año prácticamente, dejó muchos muertos, muchas calamidades domésticas, hogares separados, gente sin empleo, y todavía el colombiano del común y en Latinoamérica no se arrepiente de la idolatría, no se arrepiente de sus pecados, no se arrepiente de sus homicidios, no se arrepiente de sus faltas, no se arrepiente de sus robos, porque no quieren tener relación con el Dios de la gloria, no quieren tratar con Jesucristo, que es el Hijo de Dios, lastimosamente. En la última imagen, ¿quién no quisiera bañarse ahí? Luego de ese calor, el hombre ha querido en cierta manera, dice que la deje, ¿no? Bueno, la ventaja, hermano Tito, es que yo pertenezco a Cristo, ¿no? Todos pertenecemos a Cristo y damos gracias a Dios porque Él nos pertenece. Gracias al Señor porque hoy tuvimos el privilegio de poder ser partícipes de su obra, transmitiendo de lo que en el capítulo 9 está. Yo siempre le aclaro a mis amados hermanos, uno tiene una capacidad de interpretación, pero uno no tiene la última palabra. Uno se aproxima a lo que puede vivir la humanidad. Yo lo que sí te puedo decir es que el cristiano será arrebatado. Y que esto que aprendiste hoy es para que sepas que qué va a pasar o qué podría pasarle al resto de la raza. Y que gracias al Señor, ojalá tú y tu casa que le sirven a Jehová no lo vivan.